Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, como ya es de costumbre, todos los viernes a las 6 de la tarde por Boreal Televisión y los canales aliados. Esta tarde quiero yo decirle a ustedes que, como le habíamos prometido, que íbamos a desarrollar un panel muy interesante dedicado a la hora completa a analizar la difícil situación por la que vive la hermana República de Haití, con acontecimientos agravados, una crisis estructural histórica, pero en esta coyuntura agravada por un problema de la gobernabilidad y un problema de la crisis económica, social y política que vive esa hermana nación. Me permiten ustedes entonces presentarle el panel que va a estar con nosotros en esta tarde. Tengo a Edwin Paraizón, que es un reconocido humanista, sacerdote haitiano, y político, diplomático, fue cónsul general de la República Dominicana, luego fue también embajador y tiene toda una experiencia. Es uno de los intelectuales haitianos que ha vivido en República Dominicana, que ha estado vinculado a nuestra problemática en las últimas 4 décadas, y me consta porque lo conozco hace más o menos 3 décadas. Igualmente yo tengo a Wendy Osiris, es un abogado que vive en la República Dominicana hace mucho tiempo, trabaja con la Compañía de Jesús, pero fundó un movimiento que se llama MONDA, que es un movimiento de lo que hace mayor incidencia de los haitianos en República Dominicana, con sede en Santiago, pero con incidencia en toda la región norte del país. Y además de eso, es parte de la comunidad de pastores cristianos en la República Dominicana, que son más de 4,000, y de la Asociación de Médicos Haitianos República Dominicana, que son 1,400 médicos. Si estamos hablando de una persona que tiene una vinculación importante. Y permítame usted entonces presentarle a Radamés García, un reconocido economista intelectual de la República Dominicana, y que en esta coyuntura, además de ser mi amigo histórico, mi colega, está desempeñando una función importantísima como asesor en los asuntos de análisis y estrategia de la Presidencia de la República, y yo feliz de que personas como Radamés García sean parte de lo que recomiendan políticas públicas en la República Dominicana. Buenas tardes, Noel, y los componentes del panel. Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes a este panel que no tiene ningún tipo de desperdicio y que son personas probadas en cada una de sus áreas. Y nos toca muy de cerca por los acontecimientos que han acaecido en las últimas horas en la vecina República de Haití. Y para eso es que están ustedes hoy, para externar sus opiniones y entonces nosotros tener una mayor visión de lo que está sucediendo en Haití. Así bueno, es que... Muchas gracias, Alejandro. Sí. Yo quisiera entonces pedirle a Wendy Osiris, que le dije de temprano que quería que nos ambientara un poco, le dando mucho seguimiento a la coyuntura haitiana, y que como él haga como una suerte de apertura, presentando el problema de Haití en unos 3 minutos. Luego vengo con los otros 2 y ya le diré el tiempo que tendrán ustedes para responder las inquietudes. Adelante, Wendy Osiris. Gracias. Muy buenas tardes, amados hermanos. Un placer, Leo, y todos los demás colegas. Edwin, un placer. Ya yo tengo medio minuto, Leo. Bueno, para hablar de Haití tengo que mencionar desde la raíz. Tenemos que hablar primero de los 300 años de esclavitud, 300 años, donde fuimos deshumanizados. La traición, la intriga, la parte, y todo eso fue parte de la cultura impuesta. Tuvimos que practicarlo durante mucho tiempo. Luego, por esta necesidad de libertad, después de 300 años, tuvimos la oportunidad de unirnos. Pero en esa vez no fue como seres humanos, éramos bestias, como decía el Código Negro, en 1791, un grupo de personas
con ese instinto de libertad se unieron y tomaron una decisión haciendo una pregunta importante. ¿Qué tenemos que hacer para que los hijos y los hijos de nuestros hijos no sigan siendo esclavos? Esa pregunta trajo como consecuencia la creación de un Estado llamado en aquel entonces el Imperio de la Libertad, Haití, en 1804. En 1804, esa nueva república no tuvo, vamos a decir, la aceptación de los que gobernaban al mundo, de la iglesia, de la potencia europea. Y los mismos países posteriormente que fueron apoyados por Haití, en la primera asamblea que hicieron, Haití no fue invitado. Entonces hubo un bloqueo anti-haitiano. Brasil llamó la pandemia, llamó a Haití la pandemia, Estados Unidos el país de la superstición. Haití nunca fue aceptado. 60 años después, el Vaticano aceptaron a Haití como un país libre y 3 años después del Vaticano, los Estados Unidos. Significa Haití tuvo un bloqueo desde su principio. De todos los presidentes, con casi 60 presidentes que ha pasado en Haití, menos de 5 presidentes terminaron su periodo gubernamental. Son cosas que estoy puntualizando para entender un poco la crisis en su generalidad. Haití también, todo desde su inicio, hubo corrupción interna. También división, Haití fue dividido después de la muerte de su primer mandatario, de Salín. El norte, un rey, el sur, un presidente. Entonces, un reino dividido entre sí no permanece. También la imposición de la deuda, del pago de la indemnización por parte de Francia, todo eso son factores. Acercándolo, cuando no me queda muchos minutos, en 1915, el tío Sam invadió Haití. Tuvimos más de 30 años, más de 20 años bajo ese yugo, donde también fuimos deshumanizados. Y algo que no se dice, se usó la aviación en contra de los campesinos haitianos, que rechazaba todo tipo de invasión en Haití. También Haití, todo el tema de la extracción, de manipulación, robo y saqueo, ha sido todo eso, porque llamaron a Haití el país más pobre de América, pues puedo decir que Haití es el país más empobrecido. Como no tengo mucho tiempo, estoy puntualizando para entender de manera global la problemática que ha ido consolidando esa enfermedad social grave. Sin embargo, dentro de toda esa problemática siempre hubo hombres y mujeres de buena voluntad que han mantenido los valores fundacionales de Haití, que es ser persona honrada, responsable, como en la persona de Edwin Paraíso lo podemos ver. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias. Con ese resumen, gracias, me ha ambientado bastante el auditorio presente. Entonces voy a pedirle a Edwin que por favor nos hables un poquito en el contexto actual, es decir, cómo podemos analizar el problema de la crisis política, económica y social de Haití como, digamos, como la plataforma de la crisis actual, de lo que está pasando actualmente. Y eso va también para Radamés, para que después de 3 minutos, entonces viene Radamés con su opinión sobre este tema. Edwin. Muchas gracias, Leo, y un saludo afectuoso a los demás miembros del panel y a quienes ya van a sintonizarnos. Tenemos que iniciar o tomar como punto de partida las elecciones, digamos, fracasadas del 2010-2011, justo después del terremoto. El terremoto fue un golpe doloroso, duro para Haití, y en el marco del terremoto, pues teníamos que tener elecciones. Las elecciones se dieron y los actores internacionales decidieron cambiar los resultados de la primera vuelta de esas elecciones para favorecer a un régimen político que nos ha llevado donde estamos
hoy día. Efectivamente, hay que tomar en cuenta todos los elementos, digamos, históricos que han agravado, que han marcado la situación haitiana, pero cuando hablamos de las consecuencias de este tema de las elecciones del 2010 y 2011, entonces vemos el surgimiento del régimen PHTK. PHTK es el partido haitiano Calais. Es un partido, lamentablemente, que en vez de contribuir al desarrollo institucional democrático haitiano, pues ha hecho todo lo contrario, nos ha llevado a un abismo. Y cuando hablamos del PHTK, hablamos de una figura estelar de la música haitiana, hablamos de Jean-Michel Martelly, que ha sido presidente del país y lamentablemente no es el modelo de mandatario, no es el modelo de jefe de Estado que el país necesitaba. Y insisto en decir que pudo lograr llegar a la presidencia con la ayuda, con la complicidad de los actores internacionales que mal acompañan a Haití. Y por tal razón, decimos que hace falta, y es algo que podríamos ver más adelante en el panel, pero hace falta un cambio en la cooperación internacional, en la política de estos actores internacionales frente a Haití. Hoy día, pues después del asesinato del presidente Moïse y después también de un mandato que fue cuestionado desde el principio, un mandato que fue marcado por una baja participación popular, lo cual le dio el hándicap de una ausencia de legitimidad. 500,000 personas que votaron un presidente sobre un electorado de casi... Con la anuencia tuya, Edwin, nos quedamos ahí porque tenemos un guión hecho donde vamos a tratar diversos temas. Radamés García, vamos a ir a la pausa y abrimos entonces con Radamés para que nos hable del contexto de la crisis tridimensional, económica, social y política de Haití. ¿En qué contexto estamos actualmente? Cuando regresemos con el economista Radamés García. Ya volvemos.